Peregrinos en la Meca, los ritos del Islam. Covadonga Valparaíso, doctora en Historia. Tras conquistar la Meca, Mahoma impuso a sus fieles el deber de peregrinar a la ciudad una vez en su vida. En el Jailiyya, el periodo de ignorancia que precedió a la llegada del profeta Mahoma, la Meca era una pequeña ciudad situada en el Wadi Ghair di Zara, el valle donde nada crece. Allí acudían los mercaderes de las tribus árabes, en su mayoría nómadas, para comerciar con especias, pieles y tejidos, y para adorar a los 360 dioses que se custodiaban en su templo, uno por cada día del año. En ese templo estaba la Kaaba, un cubo que contenía la piedra negra que se creía que había caído del cielo en tiempos inmemoriales. El lugar mismo era visto como el punto de intersección entre lo divino y lo humano, la puerta que comunicaba el cielo con la tierra, la ventana por la que había caído la piedra celestial. En Arabia se reverenciaban otras piedras, pero esta era la principal, y una vez al año los beduinos iban en procesión a rendirle culto. Con el tiempo la Meca se convirtió en un importante enclave comercial, donde confluían las rutas que unían los mercados de África, la India, el Mediterráneo occidental y Medio Oriente. De la ciudad salían dos grandes caravanas, una hacia el sur en invierno y otra hacia el norte en verano. También llegó a ser un oasis de paz para las tribus beduinas, siempre enfrentadas entre sí, pues se prohibió a cualquier peregrino o mercader hacer uso de la violencia en la Meca o sus alrededores. La reconversión de la Kaaba. Cuando Mahoma empezó su predicación monoteísta en la Meca, las autoridades de la tribu de los Quraisíes, que dominaban la ciudad, se alarmaron por el peligro que ello representaba para las peregrinaciones, hasta el punto de que el profeta hubo de huir en 622. En 630 volvió triunfalmente de su hégira, emigración, y destruyó los ídolos que se guardaban en su templo. Sin embargo, no abolió todas las tradiciones preislámicas. La Kaaba se conservó, por considerarse que había sido fundada por Adán y reconstruida por Abraham y su hijo Ismael. En vez de las múltiples peregrinaciones anteriores, Mahoma impuso que los musulmanes debían intentar realizar, al menos una vez en la vida, un viaje a la ciudad sagrada, el Hajj. Las peregrinaciones a la Meca se convirtieron en uno de los más importantes lazos de unión del mundo musulmán. En efecto, conforme el Islam fue expandiéndose, se creó el Dar al-Hajj, el camino del Hajj, que no era sino el conjunto de rutas conectadas entre sí que conducían a la Meca a partir de todos los puntos del mundo islámico, desde el Magreb y Turquía hasta Irán o Indonesia. Estos caminos contaban con lugares para hospedarse y descansar, y eran mantenidos y salvaguardados por las autoridades de cada territorio, pues los jefes políticos de cada zona estaban obligados a facilitar el viaje de los peregrinos. Se viajaba en caravanas que a su salida eran despedidas con canciones y a su regreso eran recibidas por una comitiva que se desplazaba hasta la frontera de la provincia para ir a su encuentro. Las caravanas se unían en determinados puntos y en las intersecciones de los caminos, y a partir de ahí debían avanzar juntas por motivos de seguridad. La turca, por ejemplo, se fundía primero con la de Al-San, Damasco, y después con la jordana y con la palestina. Además de peregrinos y mercaderes,
De estas caravanas formaban parte comitivas de grandes dignatarios, califas y sultanes, que llevaban consigo tropas y grupos de músicos. Los viajes solían ser largos, por lo que se transportaba comida, agua y lo necesario para acampar allí donde no hubiera una hospedería. Para el peregrino el Hajj comenzaba con la Niyya, el momento en el que, mirando hacia la Meca, declaraba su intención de realizar el viaje. Tras ello venían las despedidas y el inicio del periplo que, dependiendo del lugar del que se procediese, podía durar días o semanas. Todos entraban en la Meca el 8º día del Dhu al-Hijja, el último mes del calendario musulmán. Antes de llegar a su destino, el peregrino adoptaba el Ihram o estado sagrado, repetía la Niyya, se lavaba y vestía las ropas de los rituales, 2 prendas blancas sin costuras. Bajo el Ihram estaba prohibido afeitarse, cortarse las uñas, usar perfumes, insultar, enfadarse, entrar en luchas o discusiones, mantener relaciones sexuales o buscarlas, decir obscenidades, contraer matrimonio, matar animales y arrancar plantas. Por todo ello, el camino era tranquilo y austero, aunque los días de marcha fomentaban la conversación, la convivencia y el inicio de amistades. Itinerario del peregrino. El ritual seguido por el peregrino en la Meca no ha variado con el paso del tiempo. Lo primero que se hacía al entrar en la ciudad era ir a la gran mezquita y dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba, en sentido contrario a las agujas del reloj, y rezando. Cada vuelta se denominaba Swat y las 7 se llamaban Tawat. Tras besar la piedra, los peregrinos emprendían el Sa'i, un recorrido entre los montículos de Al-Safa y Al-Marwar que se repetía 7 veces y que reproducía el que hizo Agar, la esposa de Abraham en la tradición islámica, buscando agua para su hijo Ismael, hasta que Dios le habló. Luego se bebía el agua sagrada del Zanzán, el pozo que apareció a los pies de Ismael tras la súplica de Agar, y se recitaba la talbiya, una oración en la que el peregrino declaraba que estaba haciendo el Hajj para honrar a Dios. Tras el rezo, el peregrino se retiraba a Mina, donde acampaba, rezaba y pasaba la noche. El 9º día de Dhu al-Hijja iba al monte Arafat y allí rezaba, leía el Corán y pedía perdón por sus pecados. Al caer el sol bajaba al Muzdalifat para pasar la noche orando o durmiendo. Antes de que amaneciese, los peregrinos iban a Mina, donde 3 piedras representaban los lugares en los que Abraham había sido tentada por el demonio cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. Allí lanzaban piedras, 7 cada uno, contra estos pilares, mostrando su rechazo a Satanás y su renuncia a los ritos politeístas. Después sacrificaban un cordero, como hizo Abraham, y comenzaba la fiesta del Eid ul-Adha. Tras los festejos se completaba el ritual de dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Muchos iban luego a Medina para visitar la tumba del profeta, y algunos completaban el triángulo sagrado, desplazándose hasta Jerusalén. Al regresar a casa, llevando consigo presentes de los lugares santos y agua sagrada del Zanzán, el peregrino se había ganado el respeto de su familia y de su comunidad. En adelante sería llamado Haji si era hombre y Hajja si era mujer. El equipo del viajero.
La gran distancia y los costes del viaje hicieron que durante largo tiempo la peregrinación a la Meca estuviera en gran medida reservada a los más ricos. Estos iban en caravanas provistas de todas las comodidades y entre una nube de servidores. Al llegar a la Meca, depositaban valiosas ofrendas y sacrificaban gran número de animales. La mezquita de la Meca en el siglo XIX. A inicios del siglo XIX, la Meca era una pequeña ciudad de 18.000 habitantes. Toda su actividad giraba en torno al santuario de la Kaaba, en el centro de la Masjid al-Haram, la mezquita sagrada. Arrasada por un incendio en el siglo XIV, la mezquita fue reconstruida a finales del siglo XVI y renovada en momentos posteriores. La Kaaba misma hubo de ser restaurada en el siglo XVII. El viaje a la Meca, uno de los pilares del Islam. El Hajj es el quinto pilar del Islam. Va precedido de la Shahada o profesión de fe, las 5 oraciones diarias, Salat, la limosna, Zakat y el ayuno, Saum, en el mes del Ramadán. La peregrinación a la Meca una vez en la vida es obligatoria tan solo si se tienen los medios económicos necesarios y buena salud. El peregrino ha de emprender su camino sin dejar deudas pendientes y quedando su familia protegida y con recursos. El gran número de peregrinos que se concentran en la Meca durante el mes de la peregrinación hace que se permita viajar en otros momentos del año, lo que se conoce como umra, peregrinación menor.